Buenas tardes. Bueno, después de haber empezado ya la jornada de la tarde, hemos escuchado hace un momentito la ponencia y después hemos resuelto algunas preguntas. Ojalá hubiéramos podido resolver todas las preguntas, a ver si luego las podemos acumular para el final al profesor, a José Luis. Y ahora vamos a pasar con el siguiente ponente. Voy a hacer una breve presentación sobre él para darle paso y con la misma sistemática al final de su ponencia, pues entonces podréis hacer preguntas que yo leeré y él responderá. Bueno, pues el siguiente ponente es el doctor Carlos Álvaro Leiva, que nos va a hablar sobre cuestiones más desde un punto de vista más sanitario, más médico, en relación con eventos deportivos y sobre todo en una cuestión que tiene que ver de actualidad que está inundando todas las jornadas, que sobre todo con el tema del COVID, pues comentará algunas cuestiones. Entonces, el doctor Álvarez Leiva es coronel médico en reserva. Su último destino fue la Unidad Militar de Emergencia de la UME. Él es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Interna. Es diplomado militar en cuidados críticos. Especialista en Medicina Intensiva y cuidados críticos, como decía. Doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla en 1985. Es académico numerario de la Real Academia de Medicina de Murcia, profesor asociado de la Universidad de Sevilla. Es director del Máster de Emergencias de la Universidad de Sevilla en múltiples ediciones. Es fundador y director del Servicio de Asistencia Médica Urgente SAMU de Sevilla. Fundador y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Catástrofes, SEMECA. Es miembro del Consejo de Redacción de Cuadernos de Medicina de Emergencia de la Sociedad Española de Medicina de Catástrofes, miembro de la Sociedad Internacional de Medicina para Casos de Catástrofes y colaborador de la Organización Mundial de Salud en Gestión de Crisis. O sea que, bueno, y esto es un breve resumen de su extenso currículo. Así que lo primero, darle la bienvenida y darle las gracias al doctor Leiva por estar con nosotros. Y bueno, decir que he tenido la suerte de colaborar, de trabajar juntos en algunos eventos deportivos y ver cómo gracias al trabajo suyo y al trabajo de su equipo, pues bueno, se ha podido sacar a personas, sobre todo en alguna prueba como en el Maratón de Sevilla, de situaciones realmente críticas y sé de su buen hacer y de su buen trabajo. Así que, sin más, paso la palabra al doctor Carlos Álvarez Leiva. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si se me oye y se me ve adecuadamente. Este método para mí es algo novedoso y quisiera confirmar que efectivamente se me está recibiendo de una manera adecuada. Perfecto. Muy bien, pues en primer lugar, no sé de dónde ha sacado ese currículum tan extenso. Yo creo que lo podríamos haber abreviado. Yo soy un amante de lo que hago, me gusta hacer las cosas lo mejor posible y en estos días se van a cumplir 35 años del trabajo que llevamos haciendo, preparando situaciones de crisis y sobre todo, como tú muy bien has dicho, hemos colaborado en bastantes eventos deportivos y quizás ahí viene nuestra expertise. Yo estoy muy contento de poder colaborar con vosotros. Estoy muy contento de que estas jornadas hayan tenido un interés tan extraordinario y básicamente yo voy a comunicarles un poco cuáles son los trucos que nosotros utilizamos para tener éxito en las cosas que hacemos. Bien es cierto que todo el proceso de atención sanitaria en la prevención de accidentes y eventos deportivos es bastante novedosa. Es decir, al principio los eventos deportivos se celebraban con una cobertura fundamentalmente testimonial con ambulancias, pero después la complejidad de las diferentes situaciones ha obligado a identificar cuáles eran los puntos débiles y las fortalezas que había que reforzar para poder resolver situaciones complejas. Quizás recuerdo todavía con mucho cariño
al entonces presidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla, que para mí es una persona encomiable y a la que le tengo un profundo afecto, cuando un día me llama y dice: Carlos, me preocupa el rocío. Me preocupa el rocío porque se desplaza mucha gente en condiciones de mucha precariedad, hace mucho calor, se meten en los caminos, se encienden muchas hogueras, hay mucho butano, no hay agua. Es decir, que fue en las primeras ocasiones, estoy hablando de hace ya prácticamente 27 años, en las que, sin ser un evento deportivo puramente, sí había una concentración y un riesgo. Y en esa concentración y ese riesgo, pues empezaron nuestras capacidades y nuestras expertise, porque después vino la Feria de Sevilla, donde hicimos un trabajo importante a la hora de dejar la tienda para los chicos que bebían demasiado, para dar una asistencia un poquito mejor y más estructurada. Después vino la Expo del 92, donde los países concurrentes pues exigían unos servicios médicos de mucha calidad. Y después vinieron las Olimpiadas de Barcelona. Hemos colaborado en el desarrollo de todo lo que ha sido los Juegos Olímpicos de Brasil. Y bueno, y en esa línea, en Sevilla, pues hemos hecho, pues, si no todos, más de la mitad de los maratones que se han ido produciendo. En esta exposición me ha ayudado mucho Carmen Espina y Victoria Saf, y está conmigo, que no la veis clara, que me está apoyando en este tema de videoconferencia, porque para mí es absolutamente novedoso. Me parece que me estoy confesando delante de gente que no veo, pero no me importa. Yo lo que quiero es llegar a ustedes con una serie de mensajes claros, sencillos, y que cuando yo termine mi exposición les queden dos cosas claras. La primera, que la asistencia médica, la atención sanitaria en cualquier evento no es un problema de médicos, ni de enfermeros, ni de ambulancias, es un problema de organización. Y la organización es la quinta esencia de cualquier actividad que quiera desarrollarse con éxito. Y el segundo mensaje que a nosotros nos ha dado quizás la mejora continua es el control, es la trazabilidad, es el documentar todo lo que hacemos antes y después. Con esto me gustaría desmitificar la asociación que existe entre médicos, enfermeros y ambulancias en los eventos deportivos. Lo importante no es eso. Lo importante es que eso esté adecuadamente organizado y controlado. En esta línea, y después de la experiencia vivida, yo lanzo algunos mensajes complementarios. Ya hemos dicho que la asistencia médica es un problema organizativo y no asistencial. Después hay otro tema muy importante, y es que la atención médica a los eventos tiene un precio, tiene un coste. Y no siempre los organizadores han previsto que una partida para el equipo, para las capacidades y para el despliegue de los recursos logísticos que implica dar una cobertura adecuada. Es decir, que nos pasa un poco como con las plazas de toros, que quieren tener prácticamente a precio de nada un cirujano en el mes de agosto, un anestesista en el mes de agosto, un enfermero en el mes de agosto en el pueblo más recóndito de Andalucía, y nadie se acuerda de que un cirujano, un traumatólogo, un anestesista, un intensivista y unos enfermeros cualificados en el mes de agosto son productos muy caros. Pues con los eventos deportivos ocurre lo mismo. El desplegar médicos, enfermeros, técnicos, todo eso, equipos, soporte, logística, pues tiene un coste elevado. Y a veces a los organizadores esa partida como que la tienen un poco olvidada. Cualquier actividad asistencial en un evento
depende mucho de las capacidades del sistema médico local, de lo que es la medicina prehospitalaria. De ahí que cuando nosotros hablemos de dar una cobertura asistencial en áreas confinadas, en deportes extremos o en espacios y escenarios donde no hay una cobertura local, pues obviamente todo esto es mucho más complejo, es mucho más caro, porque la proximidad al paciente en cuanto a tiempo de respuesta debe ser la misma en el centro de Sevilla que en el desierto. Los pacientes se mueren en los mismos tiempos. La hora de oro es la hora de oro en Sevilla y es la hora de oro en Indonesia y en el desierto del Sáhara. Luego, el sistema prehospitalario local forma parte fundamental de todo el sistema que nosotros vayamos a introducir en nuestro despliegue asistencial. Y otro elemento crítico es que los servicios médicos no funcionan aisladamente dentro de un dispositivo ni de un evento. Forman parte del sistema de seguridad del propio evento. Somos un recurso más que tiene que dar confianza y sobre todo que tiene que generar la capacidad de resolver problemas individuales y colectivos dentro de un todo. Este triángulo es en el que SAMU ha basado y basa todo su esfuerzo en la resolución de problemas. Este triángulo es el equivalente a lo que en términos de guerra sería la estrategia, la táctica y la logística. Es la forma en la que tenemos que emplear los recursos. Y este triángulo nos ayuda a simplificar las actividades. Nos ayuda a simplificarlo porque distinguimos tres bloques diferentes de funciones. Hay unas funciones que son puramente de asistencia. Hay un bloque organizativo que identifica quién manda, quién obedece y quién está subordinado y dónde. Y después hay un bloque que implica los medios necesarios para que esa organización consolidada sea capaz de prestar el socorro adecuado. No sé si voy bien, se me oye bien, si las pausas son adecuadas, si voy muy rápido. Todo perfecto, todo perfecto. Bien, entonces seguimos. Gracias. Bueno, pues nosotros, dado que hemos puesto nuestra principal visión y nuestro principal protagonismo en los temas médicos en la organización, me gustaría dar una pincelada de lo que es una organización. Una organización es un conjunto de personas, no es una institución. Una institución puede ser un club deportivo, puede ser la iglesia, puede ser el ejército, son instituciones. Pero la organización es esa capacidad que tenemos las personas, si se nos educa organizativamente, para hacer cada uno lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer y con qué recursos. Eso es hasta ahora la razón de éxito de todas las capacidades que nosotros hemos desarrollado en los eventos deportivos. La capacidad de que cada componente de la organización tenga claro un sentido de la autoridad, un mando, todo el mundo tiene que tener una disciplina, todo el mundo debe ser responsable de las competencias que tenga y cada uno debe
aceptar la autoridad de su jefe. Vuelvo a insistir porque pareciera ser que ¿qué tiene que ver todo esto con la atención médica en situaciones deportivas? Pues mire, el principal desarrollo de las actividades médicas en los campos de deporte ha venido dada cuando personas muy importantes han sufrido muertes evitables dentro de las arenas o dentro de los estadios. Entonces ahí se ha identificado que había que tener una proximidad con recursos muy adecuados y que en ese momento alguien tenía que decidir cómo había que hacerlo y allí todo el mundo tiene que responder como en los boxes de las competiciones deportivas automovilísticas. Cuando un vehículo de competición entra en boxes, nadie se puede imaginar que no haya una autoridad, un mando, una disciplina y una responsabilidad desde el que afloja la rueda hasta el que mete la manguera para poner la gasolina. Eso es organización. Sin esa organización no se ganan los segundos para ganar la carrera y nuestra carrera es la vida. Por eso insisto mucho en el que el componente más importante de la estructura médica viene basada, piénsenlo siempre, en esa entrada en boxes donde cada uno tiene un sitio, un espacio, una función, un instrumento y lo tiene que hacer con una precisión absoluta, porque ese segundo le va a salvar la vida. Ese es el elemento por el que yo os hago esta llamada importante, porque a los médicos, a los enfermeros y a los sanitarios solo se nos va a utilizar cuando realmente estemos jugando con la vida o con la muerte de un paciente. Y ahí no se puede fallar. Y es importante que en estos momentos haya una persona que mande, que dirija al equipo. Y nosotros siempre aplicamos un axioma en SAMU, que es mejor tener en cuenta que si no controlas lo que está mandado es como si no lo hubieses mandado. Hay que tener una capacidad de ir controlando absolutamente todo lo que sea. Con esto quiero haceros llegar que los componentes críticos para que funcione bien un elemento organizativo es un mando claro. Un mando claro quiere decir que tiene que tener un peto que ponga mando. Un mando claro tiene que decir que el espacio que ocupa ponga espacio de mando versus puesto de mando. Un mando claro quiere decir que tiene que tener una diferenciación, porque esa palabra mando va muy ligada a la tercera línea, que es visibilidad. Dentro de estos axiomas que tanto nos han caracterizado y sobre todo que marcan un poco la línea de nuestra escuela de emergencia, nosotros decimos que la organización que no se ve no existe. Y por lo tanto, esos componentes críticos, la visibilidad y el mando, se unen al que acabamos de decir, que mandar sin controlar es igual que no mandar. Esto es atención médica. La atención médica también son jeringas y equipos de tensión y desfibriladores, pero todo eso no funciona. Todo eso para que funcione necesita disponer de unos recursos perfectamente estructurados, que es lo que llamamos esa organización efectiva. Una estructura clara, un control de todo lo que se manda y, por favor, muy importante, la trazabilidad. Tiene que haber un registro de todo. En este momento, la trazabilidad es quizá una de las asignaturas que nos está costando más introducir. La trazabilidad es que yo quiero saber qué ha ocurrido con este paciente, qué drogas se le han puesto, en qué hospital ha ingresado, por qué se ha hecho esta técnica, por qué no se ha hecho esta otra, en cuánto tiempo, en qué hospital ha ido, por qué ruta ha ido. Todo ese criterio de trazabilidad está muy ligado a todas las acciones punitivas y judiciales que se pueden derivar de un incidente grave.
dentro de un estadio o dentro de un evento deportivo. Entonces, fíjense que quizás si alguien pensó que en esta charla íbamos a decir cuántas ambulancias, pues yo creo que todo eso es un elemento derivado, pero no es lo primordial. Para poner ambulancias distribuidas más o menos de una manera homogénea, no hace falta hacer un curso como el que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo un curso de ingeniería deportiva. Y en esa ingeniería deportiva se identifica un elemento importante y es cómo nosotros vamos a ingeniarnos, ingeniería, para que la atención médica sea adecuada y sea en cada momento efectiva y organizada. Dicho esto, como en cualquier elemento médico, habrá siempre tres atenciones significativas. Una es el médico que manda, puede ser un médico, puede ser un enfermero o puede ser un técnico, depende del nivel organizativo que tenga ese evento. Y unos tienen que saber atender SOS, otros tienen que hacer el triaje y otro equipo tiene que hacer la evacuación. Todo el tema, todas las actividades médicas de un evento se traducen a tres funciones bien diferenciadas, lo que nos permite esquematizar la funcionalidad. Dar asistencia, SOS, hacer una clasificación adecuada en momentos complicados y evacuar los pacientes. Asistir y evacuar. No hay que hacer grandes florituras o por lo menos en momentos complejos hay que tener muy pocas ideas, pero tienen que estar muy claras, muy fáciles de digerir, muy fáciles de asumir, muy fáciles de mandar y muy fáciles de controlar. Y en ese sentido, nosotros trabajamos con una figura que le llamamos Hassan, que es el jefe de asistencia sanitaria o mando, y quizás tanto en la anterior como en esta se me ha olvidado hablar del TX, las transmisiones. Las transmisiones es el elemento que vehiculiza todo el dispositivo. Las transmisiones nos van a permitir dar una homogeneidad absoluta a todo el proceso, tanto de mando como de control. Y entonces, nuestro jefe de asistencia sanitaria, atendido por un equipo de transmisiones, tiene que evaluar la logística para ser capaz de dar esa clasificación, ese proceso de evacuación y la acción de asistencia a las víctimas que pueden ser de diferentes opciones y situaciones. Si nosotros hablamos de grandes eventos, bueno, pues efectivamente, a mí me gustaría significar que el esquema es siempre el mismo. Siempre vamos a tener un esquema similar. Un mando de atención sanitaria, un equipo de transmisiones, un equipo de asistencia médica, unas competencias en triaje y unos elementos de evacuación. Esto, como veremos, lo podemos ir multiplicando hasta la saciedad en función de la complejidad de cada evento. Hemos hablado de la organización desde el punto de vista de función. Pero si importante es la organización médica, lo más importante es la planificación del evento. Un evento no se improvisa. Una atención médica no es llegar 5, ni 10, ni una hora antes de un evento y desplegar los recursos. Entonces, eso exige lo que es el complejo de gestión de una planificación. Y la planificación es qué, quién, cómo, cuándo,
dónde y con qué medios se hace algo. Y uno de los elementos más importantes con lo que trabaja nuestro equipo, y en esto tanto los compañeros que me están atendiendo y apoyando para que yo pueda estar hoy con vosotros, lo saben muy bien porque lo sufren con cada evento. Y es todo el esfuerzo de planificación. En la imagen veis un puesto de mando de uno de los elementos de una de nuestras maratones, donde hay un equipo que va haciendo el seguimiento, pero previamente ha habido un esfuerzo grande en todo lo que es qué estructura de mando se va a llevar, qué controles se van a establecer. Cada individuo tiene que tener una hoja donde tiene definida su función. Esa definición individualizada de funciones tuvo un enorme éxito durante los trabajos que hicimos en la Expo del 92, donde atendimos a 200.000 personas y solamente tuvimos una reclamación, curiosamente un médico intensivista, pero bueno, estas cosas ocurren. Pero fueron muchísimas atenciones, pero cada cual sabe y debe saber siempre cuál es su espacio. Si es un técnico que está en una ambulancia, tiene que saber quién es su jefe, de quién depende, en qué malla de transmisiones va a funcionar, cuáles son sus rutas de evacuación, cuándo tiene que comunicarse, y eso tiene que estar por escrito. Y si su ambulancia tiene que llevar un material específico para ese evento, tiene que tener ese material, tiene que firmar que lo ha comprobado, tiene que estar perfectamente chequeado. Eso es fundamental. No salen las cosas bien de casualidad. Otro elemento fundamental es la visibilidad. La visibilidad funcional quiere decir que yo sé con quién hablo. Sé si estoy hablando con un enfermero, sé si estoy hablando con un técnico, sé que si estoy hablando con un responsable de transmisiones, sé si estoy hablando con un organizador, y eso fluidifica y refuerza el trabajo. Y lo refuerza en dos direcciones. Por una parte, refuerza al que lleva un peto que pone triaje, porque sabe que su función es el triaje. Lo refuerza porque esa es su función, pero además se ve beneficiado porque nadie va a hacer el triaje, porque ya hay alguien que él sabe, porque lo ve, que lo va a hacer. Luego sabe doblemente reforzado todo lo que es la visibilidad funcional. Quizás una de las asignaturas pendientes en este momento son la identificación de espacios estratégicos. La identificación de espacios estratégicos implica que tenemos que poner mayor énfasis en cartelizar mejor los eventos y hacer llegar mensajes claros de, en un momento dado, cuál es el puesto de mando, cuál sería el puesto de mando alternativo, en qué lugar habría que atender las autoridades en situación de crisis, en qué situación se tienen que reunir los espectadores que salen de uno u otro lugar, dónde estaría puesto la carga de las ambulancias. Toda esa identificación de espacios estratégicos, fíjense, es organización médica. Es el título de la ponencia. ¿Cómo se organiza médicamente los eventos? Pues todo eso son elementos fundamentales. La logística y el plan de contingencia son dos elementos más que componen la organización médica. Y de ello vamos a dar cuenta en otro espacio un poquito más adelante. Estos son los espacios estratégicos que deberían estar siempre identificados cuando hay eventos de cierta complejidad. Pues no sería lo que sería la palabra PC, siempre es puesto de mando. PCU, pues es el puesto de mando unificado, que para que lo podamos entender, pues en un campo de fútbol, pues es un puesto de mando que suele estar arriba, que suele estar en las gradas últimas, con mucha visibilidad, donde están
pues un representante de los diferentes recursos que están desplegados, Policía Nacional, Seguridad Interna, Seguridad Médica, en fin, puesto de mando autoridad, es el puesto de mando unificado. Si ocurre una crisis, es muy posible que ese puesto de mando tenga que abandonar la zona para irse a un puesto de mando avanzado, que puede ser un espacio que no tiene que ser en el mismo lugar, sino que puede ser pues de un hotel cercano a un espacio diferenciado donde se pueda gestionar sin caer dentro de la propia crisis del evento. Bueno, después tenemos que si fuese un estadio, pues tendríamos el puesto médico del estadio, para que identifiquemos los espacios que son estratégicos, que tienen que estar. En cualquier evento donde ocurra o concurra una gran cantidad de participantes, hay que haber áreas de expansión. Por ejemplo, cuando nosotros organizamos la Maratón de Sevilla, pues el Parque de María Luisa implica un área de expansión, las zonas del Estadio de la Cartuja son áreas de expansión, la propia avenida de la Expo 92 son áreas de expansión. Siempre se van identificando elementos, planificación, para que en situaciones de crisis podamos tener unos elementos preestablecidos en los que nosotros podamos atender bien las demandas explosivas que suele haber en estos casos. Tiene que haber puntos de reunión en el exterior, punto 1, punto 2, punto 3, o punto A, punto B, punto C, pero hay que tener espacios donde la gente, una vez que salga del espacio que está ocupando durante el evento, tenga un tiempo y un espacio y para que podamos recuperar, concentrar y redirigir en otro elemento. La sala de autoridades es obvia. Siempre que ocurren incidentes, llegan las autoridades. Habitualmente estorban muchísimo, estorban mucho porque adquieren un protagonismo que les roba capacidades fundamentalmente a los equipos médicos. Ellos quieren enterarse de todo lo que ocurre. Cuando los equipos médicos están sobresaturados atendiendo, pues todo lo que sea tener que atender estas demandas, pues significa una distracción inadecuada. Con lo cual, sala de prensa y sala de autoridades, pues debe estar perfectamente atendida como un elemento más de la atención. Y después, habitualmente, pues si las cosas concurren de una manera más explosiva y con más víctimas, pues hay que preparar lo que es el espacio de familiar. En cualquier elemento hay que poner un puesto médico avanzado fuera del escenario en el que se está celebrando y todo esto debe estar preseñalizado. Y debe estar preseñalizado porque eso nos va a permitir que en ese momento trágico, en ese momento crítico, en ese momento en que todo es confusión, en ese momento en que todo puede salir mal, haya cosas que estén preestablecidas y que conduzcan ese tsunami de acontecimientos dentro de unos mínimos derroteros organizados. Entonces, quédense con el concepto de espacios estratégicos, quédense con la necesidad de irlos preseñalizando, quédense que este es un curso en el que se viene a aprender cosas nuevas y no para seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Y por lo tanto, todos estos elementos pues son de una acuciante necesidad a la vista de lo que estamos viendo últimamente. Bueno, llevo media hora de exposición, no sé si están cansados, si podemos seguir. ¿Cómo lo ve el moderador? Seguimos, vamos muy bien. Seguimos un poquito más, unos 10 minutos aproximadamente, y damos paso a algunas preguntas y luego vamos a tener más tiempo después en la mesa redonda. Perfecto. Bueno, pues estas son las claves de una planificación logística adecuada. Y la planificación logística implica identificar los riesgos y en función de los riesgos
los recursos que hay que poner a disposición del evento. Cualquier asistencia a un paciente en situación complicada tiene que ser en proximidad. Quiere decir que tenemos que marcarnos unos tiempos. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. En la maratón, pues procuramos estar en menos de 2 minutos. En los campos de fútbol para la arena, pues estamos en 1 minuto. Para los ciudadanos podemos estar en menos de 4. Todo eso quiere decir que exige una planificación importante, una planificación de recursos que, como veremos, implica un despliegue importante que sea capaz de generar capacidades en asistencia, en evacuación y en triaje de forma inmediata, de forma puntual y cualificada. Eso es la identificación de los riesgos y de los recursos. Como es lógico, cada evento deportivo tiene unos riesgos determinados que dependen de la actividad, del tipo, del número de asistentes, de la climatología, de la capacidad de acceso a estructuras hospitalarias, de la planificación y de que se puedan consumir alcohol o no dentro del recinto. Hoy tenemos un riesgo añadido que deriva de la situación de pandemia que estamos en este momento sobrellevando, donde hay 4 factores fundamentales más los añadidos, como es el control de acceso y la medición de temperaturas en contacto, que se está poniendo en muchos eventos, la gestión automática de aforos, la videovigilancia, el conteo de personas, todos esos elementos que sabemos que ahora mismo se está poniendo en marcha y que posiblemente después en la mesa de seguridad lo podemos discutir de una manera un poco más adecuada. Para que nosotros podamos organizar un evento tenemos que tener una logística médica. La logística es el arte y la técnica del cálculo y aprovisionamiento de medios humanos y materiales, con criterios de oportunidad y de economía. La logística planifica, transporta, abastece, mantiene, recupera y establece relaciones. La logística, yo digo que es como el alma, no se ve, pero sin ella no existimos. Hablar de aporte médico, hablar de organización médica, hablar de trabajar para resolver problemas de vida y de muerte, hablar de proximidad asistencial sin logística, una vez más, es un mensaje inadecuado. Por eso he insistido mucho en que la logística, la asistencia sanitaria y la organización es ese triángulo en el que hay que basar cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para dar una asistencia adecuada. Estamos en un nuevo mundo y en nuevas profesiones sanitarias. Estamos hablando de nuevos profesionales, estamos hablando de los técnicos sanitarios de emergencia, los que antiguamente eran conductores de ambulancia y que ahora son auténticos profesionales con nuevas competencias que les permite estructurar organización, establecer triajes sencillos, trabajar en soporte vital avanzado al trauma, trabajar en incidentes con múltiples víctimas, en el transporte interhospitalario, que manejan las transmisiones y que ya son teleprofesionales de un mundo nuevo, de un mundo totalmente diferenciado. Me quedan 6 diapositivas sencillas. En estas diapositivas les quiero dar de una manera gráfica cuáles son las claves para aproximarnos a resolver una situación de crisis. Porque no os olvidéis que cuando se monta un dispositivo médico no se monta para que estemos allí presentes, se montan para cuando sea imprescindible, en un momento dado de que ha ocurrido un incidente,
seamos capaces de organizar nuestros nidos de heridos, hacer un triaje, dar una atención médica, exponer y preparar un área de atención de socorro y una carga de ambulancia. Todo esto, para hacerlo bien, hay que hacerlo de una manera organizada. El PMDA, o el puesto médico avanzado, es la célula de la que parte toda la atención médica de cualquier dispositivo deportivo. El PMDA puede ser cualquier cosa, una tienda, un elemento que dé soporte, un elemento que nos dé visibilidad y donde se acumulan recursos médicos, asistenciales y de transporte, ese es el puesto médico avanzado, que va a configurar ese elemento básico de atención. Como es el elemento básico, quiere decir que cuanto más grande sea el evento, ese puesto médico avanzado tendrá que tener unidades periféricas que pueden llamarse puestos de socorro, porque es una palabra muy antigua pero muy adaptada, los puestos de socorro que pueden estar distribuyéndose para garantizar que en cualquier momento nosotros podemos llegar con oportunidad a una situación complicada. Entonces, puesto médico avanzado es el espacio donde concentramos recursos humanos y técnicos, siempre adaptado a lo que va a significar la extensión y la complejidad al evento. Puesto médico avanzado no tiene más remedio que ser una célula perfectamente conectada vía transmisiones interconectados. Afortunadamente, el enorme impulso que han tenido las transmisiones en los últimos años, pero sobre todo en las últimas semanas, nos ha dotado de recursos que nos van a permitir ver imágenes en directo de los pacientes, de su patología, de su oximetría, de su herida, de su lesión. Hoy día las transmisiones juegan parte de la vida de la gestión de un evento médico deportivo. Si tenemos que dar proximidad, afortunadamente hoy tenemos profesionales mucho mejor formados que hace unas décadas, donde cada uno de estos profesionales, dependiendo del puesto de socorro al que esté asignado, va a poder dar una asistencia en proximidad al paciente que está en la gradería de un estadio, al final de un evento, en una avenida, en la maratón o en una montaña haciendo deportes extremos. Pero esa persona, que es fácil de tener en proximidad, siempre va a estar en comunicación con el puesto de socorro al que esté subordinado, que a su vez lo estará con el puesto médico avanzado correspondiente. La complejidad tecnológica y de profesionales de este puesto médico va a depender siempre de los riesgos que haya que asumir, de la distancia a los hospitales y de todo lo que signifique una dotación de recursos capaces de dar soporte vital avanzado y evacuación medicalizada. Hay un elemento más, hay un actor más cada vez mejor preparado, y es que además de los equipos y de los técnicos sanitarios, existe todo un universo añadido de personal de seguridad. Y ese personal de seguridad debidamente instruido nos va a garantizar pues una RCP inmediata, una RCP y una clasificación básica que le va a permitir llegar en un tiempo récord al actor de salud más próximo a él. Con lo cual, en una situación de crisis, estamos garantizando el concurso de todos los recursos humanos y con ello podríamos dar una buena respuesta. El plan de contingencia es un elemento que depende del puesto de mando integrado y que identifica qué respuesta le va a dar el puesto médico avanzado a algo que ha ocurrido
en el evento. Y este plan de contingencia, cuando sobrepasa los límites razonables, pues se transforma en un plan de emergencia metropolitano, donde ya no solo son los recursos propios, sino que se van a ver apoyados con recursos externos. Esto sería un momento de crisis en los que nosotros identificaríamos básicamente el momento más complicado de una situación en un evento deportivo. Quiero cerrar esta presentación diciendo que el plan de contingencia es también un elemento novedoso, necesario, imprescindible, que tenemos que ir desarrollando progresivamente. Actualmente me consta que cualquier evento deportivo de complejidad, ya la propia administración le exige este plan de contingencia, donde se analizan todas las capacidades y todos los recursos imprescindibles para dar la mejor respuesta a una situación complicada. Yo con esto quiero agradecer la oportunidad que he tenido y que me habéis dado de estar con vosotros para explicaros un poco que la gestión de crisis de una situación compleja en un evento deportivo no es improvisable, tiene que estar muy bien estructurada y nosotros vamos a poner mucho énfasis en ayudar a toda esta nueva playa de profesionales que están deseosos de hacer las cosas cada día mejor. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor. La verdad es que la ponencia ha sido bastante interesante. Aquí tenemos varias preguntas que vamos a hacer. Yo antes de pasar a las preguntas, lo que quiero dejar es bastante claro, es que todo este planteamiento no es puramente teórico. Yo lo he visto cómo se ha llevado a cabo en diferentes eventos deportivos y de la teoría ha pasado absolutamente a la práctica. Y es muy importante el tema de la planificación y la organización de los recursos médicos y desde luego esta empresa y el doctor Carlos Álvarez Leiva como máximo responsable, la verdad es que en la experiencia que he tenido trabajando con él, la verdad es que ha sido bastante instructiva y bastante enriquecedora. Voy a pasar hacia algunas preguntas que vienen aquí, como José Antonio Gásquez Valero, que dice que a la hora de calcular el número de recursos humanos en lo referente a sanitarios en una carrera, ¿cómo los calcula para dar una asistencia lo más rápida posible? ¿Por los kilómetros del circuito y número de participantes? Bueno, el circuito tiene que tener una malla de cardioprotección. Es decir, nosotros tenemos que, en una carrera, el riesgo más importante es el fallo cardíaco. Y entonces eso tiene un tiempo límite, que son 4 o 5 minutos. Entonces nosotros tenemos que poner un desfibrilador como máximo cada 5 kilómetros. Es decir, en cuanto a la carrera, lo que marca la distribución de los recursos no es el número de participantes, sino la distancia a recorrer. Entonces, y además marca la funcionalidad, porque el riesgo de todos los eventos deportivos y además, desafortunadamente, en todas las maratones o en todas las carreras hay crisis o metabólica o cardíaca y hay que resolverla de forma inmediata. Entonces, a la pregunta, en una carrera, ¿qué lo marca? La distancia. ¿Qué es lo que hay que asegurar? En todo momento, la cardioprotección inmediata de la persona que ha sufrido un incidente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, primero un comentario. Aquí me ha encantado la crítica a los políticos. La verdad es que en muchos casos, ¿verdad?, se da tanta importancia a la foto que no se dan cuenta de la implicación profesional, ¿cierto? La verdad es que tiene toda la razón. En algunos casos es así. Le felicitan porque es espectacular su ponencia, doctor. Muchas gracias. Y gracias por hacernos ver el trabajo sanitario que hay detrás, casi siempre desagradecido por pasar desapercibido. Totalmente. Hay varias felicitaciones más. Con aquí otra cuestión. ¿Qué tipo de asistencia se necesita para una carrera popular de 200 participantes
de 10 kilómetros aproximadamente. Lo comenta aquí Emilia Domenech López. Bueno, yo creo que en todos los momentos hay que asegurar un puesto médico avanzado, ¿de acuerdo? En todos los casos. Entonces, depende del público. No es lo mismo, yo no puedo tener las mismas capacidades asistenciales cuando es una carrera lúdica, donde vamos todos en plan festivo, que bien lo estamos pasando, que vamos con los niños, que vamos a pasarlo bien, que una carrera de 10 kilómetros de profesional. Es diferente. Entonces, yo creo que lo básico y lo imprescindible siempre es tener un mínimo puesto médico avanzado que le va a dar seguridad, que le va a dar garantía y que, bueno, que si ocurre algún incidente, pues todas las responsabilidades están cubiertas. Yo ahí no pondría mucho más allá que una ambulancia medicalizada que puede estar a la salida y que puede ir detrás de un poco como coche de escoba y no tiene por qué estar fija en un espacio concreto. Y si ya tengo muchas capacidades, pues en el kilómetro 5 puedo poner una ambulancia convencional. Todo está apoyado. Pero hay que distinguir muy bien y hay que ser eficiente. Los recursos hay que administrarlos con criterio. Son recursos caros, son costosos. Y, hombre, no podemos tener una UBI móvil detrás de cada persona. Todo el que hace un deporte, de alguna manera, asume un cierto riesgo. En una carrera lúdica de 10 kilómetros, yo, sinceramente, sería muy prudente a la hora de poner recursos. Vale, a ver, más preguntas por aquí. Pues están muy largas. Manuel Domínguez dice, en ciudades grandes o capitales de provincia donde se celebran grandes eventos y hay mayor número de recursos técnicos y humanos, parece a priori más fácil poder organizarlo. Pero ¿qué ocurre en poblaciones o municipios más pequeños en el que se organizan numerosos eventos deportivos y de otra índole, pero no hay personal técnico adecuadamente preparado y no se organiza ni de lejos en la mitad de los puestos, dejando a la improvisación de la mayor parte de la actividad? No siempre hay suerte de que no ocurra nada, pues cuando ocurre se lamentan los daños. Bueno, yo ahí poco puedo decir. Yo dije ya en mi exposición que el tema económico era un tema importante. Si en un pueblo alejado quiero tener muchos recursos, alguien los tiene que pagar. Es que eso es así de claro. No tenemos todas las respuestas, ni yo las tengo personalmente. Lo único que yo tengo claro es que si usted quiere tener unos servicios médicos cubiertos donde quiera, nosotros acabamos de trabajar para la Titan Desert en Arabia Saudí y bueno, pues estos señores lo han pagado y estaban en medio del desierto y han tenido unos servicios maravillosos. Pero bueno, esto es como todo. Depende, esto es un tema del organizador. El organizador valorará las capacidades que tiene y las personas que concurren son los que tienen que elevar el nivel de exigencia. De todas formas, yo creo que esto lo dije al principio. Era un problema de planificación, pero también un problema económico. Hay otra cuestión también que quería comentar yo, respecto, alguna vez lo hemos comentado, doctor, es respecto al tema de la normativa actual en relación con la obligación de los organizadores en la asistencia médica en eventos deportivos. Por ejemplo, si yo quiero organizar una carrera popular de 15 o 20 mil personas, parece que lo que te exige la normativa, el reglamento de circulación, es que tenga una cantidad inmensa de ambulancias y de médicos, cuando no parece que sea eso lo más adecuado, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento estamos pasando por un momento crítico en cuanto a que se ha confundido el plan de emergencia, el plan de contingencia, el plan de autoprotección. Son tres conceptos, ¿vale? Y eso han concurrido en este momento. Y no se ha definido qué es cada cosa. Entonces, ¿qué es el plan de autoprotección? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Pues mire, este plan de autoprotección no tiene nada que ver con una carrera. El plan de autoprotección son las medidas que organiza la administración para que yo tenga unos espacios adecuados, para que sepa a qué altura tengo que poner la iluminación y las tuberías de mi casa, qué número de ascensores, qué número de salida y dónde tengo que poner los extintores. Es un plan de autoprotección. No tiene nada que ver con una carrera. Punto uno. Punto dos. Otra cosa es el plan de emergencia del área metropolitana. No conozco ninguna ciudad que de verdad me haya enseñado un plan de emergencia de área metropolitana. Por mucho que estén de moda, por mucho que digan, este es el plan de emergencia, yo no lo conozco y nos dedicamos a eso.
Y nosotros trabajamos con lo que es el plan de contingencia. El plan de contingencia es ¿qué voy a hacer si ocurre qué con los medios de los que yo dispongo o con los medios que tiene a mi disposición la administración? Para ponerlo claro. Yo estoy en este momento en un evento deportivo tipo maratón, porque sea más fácil de entender, ¿no? Entonces, SAMU o la empresa que sea, perdón, no quisiera con esto contaminar mi exposición. La empresa que sea dispone unos elementos para dar la asistencia, ¿de acuerdo? Y si ocurre una crisis, tiene que saber qué va a hacer para resolver esa crisis con lo que tiene en ese momento sobre el terreno. Eso se llama plan de contingencia. Es decir, si yo tengo un atentado terrorista, por ponerme en un extremo complejo, en un espacio de mi maratón, SAMU tiene que saber, perdón, la empresa tiene que saber cuál es la respuesta que tiene que dar para dar, una vez más, triaje, asistencia y evacuación. Siempre lo mismo. Eso se llama plan de contingencia y eso debe exigirlo siempre. Y ahora más ya empiezan a exigirlo. Es decir, esto ya empieza a ser una realidad. Lo que pasa es que los técnicos y los políticos pues a veces no tienen todavía la formación suficiente porque también carecen de la información de los técnicos. Pues esto es un feedback. La ordenación va siempre por detrás de los acontecimientos, nunca va por delante. Yo doy una ordenación ahora que a lo mejor todavía no goza de la actualidad necesaria. Entonces, ¿qué mensaje me gustaría dar? Porque una cosa es el plan de contingencia, que es lo que se le debe pedir a cualquier institución que te va a prestar un servicio, y que además ese plan de contingencia termina donde empieza el plan de emergencia del área metropolitana. Es decir, la institución que te está dando el servicio empieza el servicio, establece las pautas, pero si el evento es de magnitud superior, es el área metropolitana, para que nos entendamos, el 061 de turno, el que debe asumir ese segundo espacio y eso debe estar perfectamente engrasado. No sé si he contestado adecuadamente. Sí, 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 sí. Aquí tenemos otra pregunta de Juan José Montesino, que pregunta, dice, bueno, buenas tardes, gracias por su trabajo, soy Juanjo de Trail Running Andalucía, y pregunta, ¿conoce de alguna publicación donde podamos ver protocolos asistenciales en carreras por montaña? Pues nosotros lo estamos confeccionando en este momento. Tenemos editado ya 3 volúmenes. Uno va dedicado a generalidades, otro a campos de fútbol, otro a todo el proceso de montaña y otro a la... Así que nosotros podemos ayudarles en ese esfuerzo. Perfecto. La parte de abajo de mis diapositivas ponía el correo electrónico y también en la publicación, que no sé si ha llegado a los concurrentes en nuestra publicación, vienen también los contactos con los que pueden establecer comunicación. Al final del curso se entregará toda la documentación a ellos, ¿vale? Y ahora la última pregunta antes de cambiarnos de sala y dejar un breve descanso e irnos para la mesa redonda. Comenta aquí Manuel, no solamente el problema es económico, sino que los responsables de la organización que no sean competentes dejando tantos flecos sueltos. Bueno, yo ahí poco tengo que decir. Yo digo cómo hay que hacerlo. Es un comentario. Es un comentario más que una pregunta lo que hace aquí. Yo sí quiero hacer una última pregunta, que realmente, bueno, sobre todo para que les sirva un poco la respuesta a las personas que están asistiendo y que yo la he vivido y que yo la he visto con vosotros en una carrera y bueno, que es una costumbre que tienen algunas personas que no está bien, que parece que no pasa nada y es, yo me apunto a una carrera popular que con mi dorsal, pero resulta que al final no la corro y se la doy el dorsal a un amigo mío. Ese amigo mío corre la carrera y tiene un problema grave en la carrera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problema os genera eso a vosotros? Bueno, pues nos genera un problema de una angustia tremenda. Efectivamente, tú sabes, Pepe, lo que hemos sufrido, porque lo has sufrido en tus carnes, porque al final el referente eres tú y el organizador eres tú y al que llega la reclamación es a ti, ¿no? Entonces, cuando nosotros cuando hacemos una asistencia,
Evidentemente no podemos manejar los nombres, la ley de confidencialidad cada vez es mucho más severa y tenemos que ser mucho más cuidadosos. Y si además la persona llega con un nivel de conciencia inadecuado, como suelen ser los casos más complicados que nos llevan, por un exceso metabólico, por una diabetes que se ha descompensado, por una discrasia metabólica, entonces nosotros tiramos de dosal. Y en el dosal pone Antonio Rodríguez La Pereda, y cuando llega la familia dice, mire usted, aquí ha ingresado, pues mire usted, aquí no está ingresado, aquí hay otra persona. Y eso pues nos ha condicionado problemas serios de tardar horas de angustia en localizar a una persona, porque efectivamente llevaba, pero no ha pasado una sola vez, nos ha pasado Sí, varias veces. Dosales que se cambian y que ocasionan situaciones tensas e innecesarias, claro. sí, totalmente. Eso lo hemos vivido y son momentos bastante malos. Bueno, aquí voy a aprovechar que ha entrado una última pregunta y ya de verdad cerramos esta parte. Íñigo Escolar que dice, ¿qué opinas sobre la posibilidad de establecer certificados médicos específicos para poder acceder a carreras populares tales como medias maratones y maratones? Pues mire, yo sinceramente, cuanto más compliquemos las cosas, peor. Sí, la gente tiene que empezar a hacer un esfuerzo de responsabilidad. Yo creo que hay que jugar con la responsabilidad, porque después yo te hago el certificado, tú eres mi amigo y yo te lo hago, porque yo no voy a estar haciendo un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, una analítica a todo el que quiera participar en una prueba. Yo creo que cada cual tiene que tener un concepto de la responsabilidad. El deporte tiene que ser muy accesible, tiene que ser algo muy lúdico, tiene que ser un divertimento y bueno, a veces hay que asumir algunos riesgos. La vida es un riesgo continuo. Yo no complicaría las cosas, sinceramente. Otra cosa es que yo me quiera dedicar de una manera profesionalizada a un deporte de riesgo determinado. Otra cosa es que yo, que soy un deportista inadecuado, incompetente, o como yo, me ponga mañana a correr la maratón después de 2 años. Pues, pero eso es responsabilidad. Hay que corresponsabilizarse cada uno a título individual. Entonces, personalmente, mi opinión es que cada cual debe hacer el proceso necesario para asumir el mínimo de riesgo ante una eventualidad deportiva. Esa es mi opinión, obviamente es mía. Bueno, pues si os parece, son las 7:07, vamos a hacer un breve descanso. Vamos a cerrar esta sesión para ahora a las 7:15, que pasamos a la mesa redonda. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos en un rato. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora.